La primera. ¿Querés que agarrar el micrófono? Ahí te la quiero. ¿Podría que yo sea asistente o no? Ahí, ¿qué tal? Va. Lo voy a leer, así que Dale, tranquilo. estoy nerviosa, aviso por dudas. Muchas gracias. Bueno, voy a contar mi vida antes de conocer a Cristo. Bueno, desde siempre, muy chica, vi situaciones que marcaron profundamente mi corazón. Sin ir más allá, sufrí abusos, rechazos, bullying y bueno, a causa de eso crecí sintiéndome menos, como si no encajara en ningún lado. Teniendo la sensación de ser la oveja negra en todos lados, como si todo lo malo me pasara a mí. Y recuerdo algo que marcó mi infancia sin irme por las ramas. Cuando llegué a la escuela, recuerdo que les daba a mis compañeras la plata de mi merienda para que me permitan jugar con ellas y ser parte de su grupito. Al principio se reían y ya al pasar un tiempo me aceptaban la plata, pero eran unos días y ya luego se apartaban de nuevo. Dentro de otras cosas también me hacían de todo, pero a pesar de eso, dentro de mí había una sensación de que debía existir algo más, algo verdadero. Me acuerdo también que cuando era más pequeña era escribir mucho en mis diarios íntimos, unos cuentos que les hacía Dios, que no sabía que era un Dios en realidad, sin yo saber de su existencia. Recuerdo que cuando tenía más o menos 6, 7 años, veía a mis hermanas hacer la catequesis y tomar la comunión, y yo le decía a mi madre que quería también, que quería conocer a Dios y mi madre me decía, bueno, después vemos, y tal, nunca más. Ya después mis padres se separaron, cuando yo tenía más o menos unos 8 años nos mudamos y mi vida cambió completamente. Ese deseo quedó en mi corazón, pero nunca se cumplió. Con el tiempo ese vacío creció, intenté llenarlo buscando aceptación en las personas y en las cosas del mundo, pero nada me daba paz ni llenaba mi corazón. Nadie nunca me había hablado de un Dios o cómo era. Pero era raro porque yo siempre oraba a alguien sin saber a quién. Ya cuando empecé el liceo, conocí una compañera que se llama Florencia, que hoy no pudo estar, por cierto. Bueno, la cual venía todos los domingos acá. Y recuerdo que justo ese sábado me quedé en su casa y me comentó que ella asistía a la iglesia todos los domingos. Y bueno, yo le dije, bueno, yo te acompaño, yo le hacía el de todo siempre. Entonces ese domingo vine. Cuando vine, Timo, perdón, no entendí nada la predica, nada. Sin entender mucho la predicación, pasaron los días, pero algo dentro de mí quería seguir viniendo. Era esa necesidad profunda de buscar a ese Dios que no sabía cómo era y al que yo le hablaba de chica, pero que ahora tenía un nombre y aunque aún no entendía todo, pasó el tiempo y eso usó mucho a Alberto, quien era el pastor en ese momento de esta iglesia, y un día le conté que me sentía triste porque mi familia había hecho catequesis y yo no, y que me sentía como una oveja negra. Y él se reía de mí y me decía, mi niña, mirá cómo Dios ha cuidado tu corazón, no estés triste. Dios no te dio catequesis, te dará algo mayor que es la vida eterna. Él permitió ciertas cosas para un propósito más grande que es la salvación. Tiempo después, en el campamento cristiano de Betel, escuché un mensaje de salvación que entendía que Jesús había muerto por mis pecados y que yo necesitaba entregarle mi vida y que si yo no moría, que si yo moría en ese momento, no iba a ir con Dios al cielo y que ese Dios que me había dado a su único hijo para morir por mis pecados, fue cuando entendí lo que era la salvación y ese día me aparté a orar, le entregué mi corazón sinceramente y por primera vez sentí esa paz real. Ese vacío que tenía tan chica fue lleno por el amor de Dios. Ese día fue el que entendí verdaderamente lo que era. Siendo el versículo lema de esa semana, que era Mateo 26:41, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entendí que mi espíritu estaba dispuesto a la verdad, pero entendí que mi carne era muy débil y que en él podía ser fuerte y tomar esa decisión. Después que recibí a Cristo, no fue todo color de rosa, pero tenía la salvación, que era lo más importante. El enemigo claramente se retorcía y me atacaba de todas las maneras posibles. Discusiones con mi madre, que no quería que sea monja. En los estudios también fue complicado, pero lo más importante en ese momento era que yo entendía que no era culpa de Dios, ni tampoco lo reclamaba porque sabía que era Satanás. Una de las luchas más complicadas fue cuando yo quise bautizarme, teniendo 14 años recién cumplidos, pero el tema no era la iglesia con que yo no llegué a la edad, sino mi mamá, que no quería que formara. No había forma de hacerle entender que no iba a ser una monja de verdad, por venir los domingos de pollera, sino que había elegido una forma más distinta de vivir. Fue complicado para mi madre que yo cambiara mi forma de vivir de un momento a otro. Ya no salía hasta tarde, no tenía esas malas juntas, ya no pagaba para pertenecer a ningún grupo. Simplemente mucho tiempo fui solo yo y Dios. Y el Señor me fue regalando amistades cristianas sanas que hasta el día de hoy permanecen. Llegaron momentos de conflictos y todo se fue derrumbando poco a poco. Y por falta de lectura y comunicación con Dios llega el momento que supongo que varios pasaron por ese camino, donde hubo un tiempo que me alejé y cometí errores por falta de madurez y temas personales, pero Dios nunca dejó de buscarme. Cada error y en cada pecado que cometía sentía que a Dios recordándome lo que estaba haciendo mal. Y sentía esa carga, ese dolor que claramente era el Espíritu Santo ungiendo por mí. Pero lo ignoraba por enojo que yo sentía, pero tenía claro que no era culpa de Él, sino consecuencia de mis errores y de mis pecados. Con el tiempo entendí que sin Él nada tiene sentido. Veía que pasaba el tiempo y yo más me amargaba, intentaba buscar la felicidad en otros lados, con cosas vanas, sabiendo que yo sin Dios era imposible. Hasta que Dios me dio un hijo que llenó mi corazón y fue mucha bendición, y estábamos muy felices con Él. Pero sabíamos que los dos estábamos muy mal delante del Señor, que estábamos ambos en pecado. Entendimos que Dios nos sacudió y que no se cansaba de buscarnos. Ya había pasado muchos episodios donde yo sabía que era Dios insistiendo y amándonos a pesar de todo. Nos sentamos con Leo a hablarlo, me acuerdo que decidimos mudarnos para acá para congregarnos, y nuestros planes era ir de a poco, casarnos, pero me acuerdo que Leo quería casarse de hacerlo formal, pedirlo delante de los hermanos, decía que era lo que quería. Y fue así, después de un tiempo que nos mudamos para acá, Leo me pidió matrimonio, nos casamos y como lo quisimos hacer en los tiempos de Dios y remediar todo aquello del pasado, fuimos por orden. Y la verdad que este caminar con Dios viene siendo maravilloso, porque si bien hay más altibajos que estando en el mundo, pero la paz y el amor que Dios brinda para la estabilidad física y emocional no tiene precio. Y ver a mi hijo en el día de hoy sentarse a orar, cantar coritos bíblicos para Dios y escucharlo cómo pone ese sentimiento para cuando Él habla de Dios, ese amor, ese sentimiento no se puede pagar con nada. Entendí por fin que ese era el amor que Dios nos da por gracia, por misericordia. Sí, fue fuera del matrimonio que tuvimos a Emi, pero delante de todos puedo decir que ha sido la mayor bendición que Dios me ha dado, y el Señor usó mucho a ese niño pequeño para poder traer a sus ovejas al rebaño. En mi motivación todos los días de entregar nuestras vidas a Dios, ese pequeño fataloso que ven ahí, fue usado por Dios para estar firmes en Él y que tengamos la madurez necesaria que tenemos hoy con mi esposo para llegar hasta donde estamos y tomar ese paso de obediencia que tanto anhelaba y que por fin hoy se cumple. Hoy estoy casada, tengo un hijo maravilloso, un esposo. Con mi esposito compramos un terreno y estamos construyendo nuestra casita. Y esa plata que se gastaba en vanidad en el pasado, hoy la invertimos en nuestros proyectos. Buscamos la voluntad y la aprobación de Dios. Mi mayor deseo es vivir una vida que honra a Dios y guiar a mi familia en sus caminos. Dios restauró mi vida, sanó mi corazón y me dio una paz que el mundo nunca pudo dar. Hoy me bautizo en obediencia a Él, como testimonio público de que he decidido seguir a Jesucristo como mi Señor y Salvador y vivir una nueva vida en Él, con identidad que lleva su nombre y que sé que nunca más debo pagar para ser parte de algo o de alguien, porque Dios promete estar conmigo todos los días de mi vida y qué mejor que eso.